¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, un gusto saludarles, chicos, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? Bueno, como ustedes saben, el día de hoy es el primer día de clases y pues nos vamos a manejar en algunas características, ¿no? Dos características que fundamentalmente vamos a trabajar durante todo el año lectivo es, en este caso, mantener siempre el respeto, ¿no? El respeto siempre va a prevalecer de mi parte hacia ustedes, de ustedes hacia mi parte, en todo momento, ¿no? Y la segunda situación es la actividad. Si nosotros quedamos una actividad para tal día, para tal hora, para tal fecha, se recibe. Llueve, truene, relampaguee, venga Jesús, se abra la tierra, se recibe, ¿sí? Como ustedes saben, nosotros directamente trabajamos en un portafolio digital que incluye lo que es la plataforma de Canvas, donde ustedes hacen las actividades, la plataforma del Teams, en donde ustedes reciben las clases y los módulos en general, ¿no? Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor, vamos a tener una comunicación directamente por el Canvas. Sí, a medida de que nosotros sigamos directamente teniendo clases, lo que son domingo tras domingo, prácticamente nos pueden aparecer lo que son dudas o inquietudes y directamente, pues, con toda la confianza del mundo, pueden escribirme mediante el Canva y yo les voy a responder, ¿no? Mi nombre es el docente Jorge Sandoval. Yo voy a trabajar con ustedes en la materia de estudios sociales, ¿no? De mi parte, desearles el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes, que este nuevo año lectivo sea de muchísimo aprendizaje, de que este nuevo año sea de objetivos, de logros y que día tras día nos logre directamente acercar a nuestro objetivo final, que prácticamente es nuestra graduación, ¿no? Desearles el mejor de los éxitos y pues en este caso no se olviden que aquí los compañeros docentes estamos siempre directamente para ayudarnos en general, ¿no? Aquí directamente en la institución funciona como una familia y como una familia siempre nos vamos a ayudar. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, excelente, listo, muy bien, ¿sí? Vamos directamente a tener el día de hoy lo que es una clase de refuerzo, ¿no? Hablando del contenido que nosotros ya conocemos o sabemos, ¿sí? Muy bien. El señor Marco me ha escrito al chat y sí, solamente los días domingos tenemos actividad. ¿Sí? Solamente el día domingo en general, ¿no? Muy bien, entonces prácticamente nosotros podemos hablar que tenemos en este caso lo que es clases los días domingos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a tener un refuerzo el día de hoy, ¿sí? Como ustedes saben, nosotros vamos a revisar un contenido, un tema que nosotros ya conocemos, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar del tema de la Europa y la exploración de el mundo, ¿no? Hablando directamente en una época en donde los europeos, sí como tal, lograron pues expandir sus territorios y eventualmente llegar al continente americano también, ¿no? Si recordamos un poquito, ¿en qué años fueron, en este caso, en donde se dieron los descubrimientos, en el caso del descubrimiento de América? ¿En qué año fue? Sí, podemos activar lo que es el audio también, el señor Marcos, ¿sí? Podemos activar en este caso lo que es nuestro audio, ¿sí? Sí, ¿no? ¿Tenemos algún problema en el audio, señor Marco? Sí, ¿no? Excelente, ¿ya? Muy bien.
Ahora, si bien es cierto, podemos hablar de que en este caso la exploración prácticamente se dio cuando Europa netamente buscaba lo que son formas de expansión territorial, ¿no? Ah, ya listo, muy bien. Entonces ya verifiqué su mensaje, señor Marco, ¿no? Excelente. Entonces, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de la exploración del mundo, prácticamente los países de Europa buscaban una manera de anexar más territorios y a su vez de mejorar sus condiciones económicas, ¿no? En el caso directamente del continente americano, ¿en qué año, sí, logró descubrir Cristóbal Colón el continente americano? ¿Sí? Lo podemos escribir en el chat, por favor, señor Marcos, ¿sí? Muy bien. ¿En qué año fue el descubrimiento de América? En 1496, casi, muy bien. Fue en el año de 1492, ¿no? Muy bien. Cristóbal Colón, en este caso, que fue el personaje que descubrió el continente americano como tal, ¿no? Él prácticamente, cuando llegó a nuestro territorio, él mencionó un término que sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no? Sí, Cristóbal Colón en este caso quería buscar un camino más corto a la ruta de la seda o las especies que se le conocía, ¿no? En un sitio bastante comercial en Europa que prácticamente buscaba lo que es tener un camino más corto para llegar, ¿no? Pero eventualmente llegó al continente americano y conoció lo que es a un nativo, ¿sí? Cuando lo observó, lo miró y le llamó indio, ¿sí? Porque él había pensado que había llegado pues a la India, ¿no? Que prácticamente era el sitio en donde estaba este centro comercial, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos mencionar que a partir de la llegada de Cristóbal Colón al continente, prácticamente muchos exploradores llegaron acá, ¿no? De igual manera, pues conocieron a las culturas que nosotros teníamos aquí y eventualmente, pues las conquistaron, ¿no? Ahora, Cristóbal Colón, sí, viajó en algunas embarcaciones. ¿Cómo se llamaban las embarcaciones con las cuales Cristóbal Colón llegó al continente? Señor Marco, ¿cómo se llamaban? La Niña, la Pinta y la Santa María. Muy bien, 10, excelente. Que fueron las embarcaciones en donde Cristóbal Colón, en este caso, utilizó para llegar al continente americano, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿en base a qué personaje nosotros tenemos el nombre de continente americano? ¿En base a qué personaje? Ya, muy bien, señor Marco. ¿En qué personaje o en base a qué personaje tenemos el nombre del continente americano? Ya listo, muy bien, ¿sí? En base al personaje de Américo Vespucio, ¿no? Que prácticamente fue otro personaje que influyó directamente en el desarrollo, ¿sí? Del continente, ¿no? En base a ese personaje, prácticamente nosotros tenemos el nombre de el continente americano, ¿no? Y que eventualmente, pues, Europa, de igual manera hablando de los países, llegaron a conocer algunos territorios más, llegaron directamente a conquistarlos como tal, ¿no? Y eventualmente, pues, también llegaron al continente americano, lograron directamente establecer pequeñas porciones de territorio con la finalidad de obtener sus riquezas o ganancias en general, ¿no?
Muy bien, pasamos directamente a algunos contenidos que tenemos acá. Europa y la exploración del mundo. Sí, yo le voy a dar lectura, por favor. Durante los siglos XV y XVI, los estados europeos iniciaron la exploración del mundo gracias a las mejoras en la tecnología marina, lo que permitía viajes por mar a largas distancias. Los países que lideraron esta exploración fueron principalmente España y Portugal, aunque no fueron los únicos, pues otros países como Inglaterra y los Países Bajos también participaron, ¿no? Entonces, aquí podemos establecer, ¿no? Que la exploración de estas potencias, en el caso de la navegación de España y Portugal, se dieron entre los años del siglo XV y del siglo XVI en general, ¿no? Porque prácticamente estas dos potencias eran expertas en la navegación. ¿Sí? Y obviamente con el pasar de los años también fueron sumándose más países con la finalidad de establecer o de tener más territorios en general, ¿no? Muy bien, aquí podemos observar en este caso imágenes de cómo fue la llegada de los españoles a algunas partes, algunos puntos del continente americano, ¿no? Y sobre todo directamente el contacto que llegaron a tener con nuestras culturas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de América del Sur, ¿qué cultura existía cuando llegaron los españoles o cuando directamente fueron conquistados? Ya, muy bien, señor Marco, por favor, ¿qué cultura existió en América del Sur y tuvo contacto con los españoles? ¿Cuál será? Sí, señor Marco, estamos ahí. Ya, muy bien, estamos en la respuesta. Excelente. Listo, muy bien, excelente. Estamos en la respuesta, ¿no? Culturas que prácticamente tuvieron lo que es un contacto con los españoles en general. Sí, no, parece que no nos llegó su mensaje, señor Marco. Sí, muy bien, acá. Si bien es cierto, nosotros podemos mencionar que a la llegada de los españoles a nuestro territorio tuvieron contacto con algunas culturas que vivían en nuestro territorio, ¿no? Y en el caso de América del Sur, la cultura que existía era la cultura de los incas, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo se llamó el conquistador de los incas? El conquistador directamente de esta gran cultura. Y bueno, pues obviamente pues secuestró a Atahualpa y después lo asesinó, ¿no? No sé si recordamos cómo se llamaba ese español. Excelente, muy bien. 10. Señor Marco, muy bien. Se llamaba Francisco Pizarro, ¿no? Que prácticamente fue el pionero en la conquista, ¿sí? De los españoles en contra de los incas, ¿no? Y como ustedes saben, pues, Francisco Pizarro secuestró a Atahualpa y eventualmente, pues, tuvo la oportunidad de derrotar a esta cultura, ¿no? Y establecer este territorio como el territorio para los españoles, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a dar lectura. Por el día de hoy, sí, yo le voy a dar lectura, ¿no? La siguiente clase ya participamos todos, ¿sí? Por favor. Muy bien. Causas. Las exploraciones se originaron principalmente con el objetivo de buscar nuevas rutas marítimas para el comercio, ¿no? Con las Indias. En concreto, España viajó hacia el oeste tratando de llegar hacia Asia por el Atlántico, mientras que Portugal trató de hacer lo mismo, pero bordeando África. ¿Sí? En estas exploraciones se usaron nuevos diseños de barcos, pero más avanzados que los que habían usado los europeos hasta la época, ¿no?
Hasta el momento, el barco más usado era la galera, un pequeño barco movido por los remos en general, ¿no? Las galeras eran rápidas y maniobrables, pero estaban diseñadas para navegar en las aguas del Mediterráneo, ¿no? Y no eran aptas para los viajes oceánicos en general, ¿no? Muy bien, entonces podemos establecer que una de las causas principales fue de que Cristóbal Colón quería llegar directamente a la India como tal, ¿no? Para encontrar un camino más corto hacia la ruta de las sedas y eventualmente pues tener lo que es un camino más viable en el tema del comercio, ¿no? Pero como ustedes saben, prácticamente llegó hacia nuestro territorio en barcos bastante grandes, en barcos en donde directamente estaban la tripulación bastante extensiva, por decirlo así, en donde prácticamente buscaron la finalidad de obtener más territorios y obtener más recursos en general, ¿no? En este caso, aprovechando directamente las rutas de navegación, ¿no? Y obviamente contaban lo que son barcos y las galeras como tal, ¿no? Que eran pequeñas embarcaciones que les facilitaban directamente el viaje y llevando los productos en general, ¿no? Aquí podemos observar imágenes en donde destacan lo que es a Cristóbal Colón y los viajes que realizaba al continente americano, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, Cristóbal Colón, ¿de qué país era? ¿Qué origen tenía? 10 en este momento, señor Marco. Muy bien. ¿De qué sitio o de qué país era directamente el señor Cristóbal Colón? ¿España o Venezuela? No, muy bien. Casi, casi, pero no. Excelente. Él era genovés, muy bien. Génova, que prácticamente quedaba en Italia, ¿no? Muy bien. Que prácticamente fue sitio de origen de Cristóbal Colón, ¿no? Pero, sin embargo, podemos establecer que él recibió apoyo de los reyes españoles y eventualmente tuvo la facilidad de realizar estos viajes en general, ¿no? Utilizando lo que eran los barcos y las galeras que en esa época eran muy utilizadas directamente para el comercio, ¿no? Aquí podemos observar una imagen en donde están los españoles, ¿sí? Llegando al territorio americano como tal, ¿no? Y aquí también podemos observar un contacto como los españoles llegaron a tener con los nativos del continente americano, ¿sí? Muy bien, pasamos a otras causas importantes de la exploración, ¿sí? Pronto surgiría el sextante como reemplazo del astrolabio. La diferencia entre ellos era que el astrolabio medía la posición de las estrellas en relación consigo mismo, mientras que el sextante lo hacía en relación con el horizonte, ¿no? Gracias a esto se podía conocer la latitud, es decir, la distancia en grados respecto del ecuador, lo que permitía viajar con mucha más exactitud en la posición, ¿no? Y permitieron sobremanera no perder el rumbo, ¿sí? Los descubrimientos de España y Portugal. El Tratado de Tordesillas dividió todo el globo por la mitad. El resultado en la imagen daría lugar a una riqueza de España con la posición del continente y su oro, traído de América del Sur y de la cuenca del río Amazonas, ricas en recursos, ¿no? Muy bien, ahora podemos establecer, ¿no? Que una de las herramientas más utilizadas para las exploraciones fue la utilización del astrolabio. ¿Sí? El astrolabio prácticamente servía como una brújula que les permitía pues la ubicación, ¿no? También podemos hablar de que tanto España como Portugal empezaron a tener conflictos por el territorio del continente americano, ¿sí? ¿Por qué? Porque prácticamente España decía que ellos habían llegado primeros a este territorio y que por ende ese territorio tendría que ser de los españoles,
Mientras que los portugueses también decían que ellos fueron los primeros en llegar a este continente y que eventualmente tendría que ser para ellos, ¿no? Ellos en este caso atribuían de que realizaban lo que son viajes por coger lo que son recursos naturales de este continente, ¿no? Porque prácticamente ellos utilizaban una planta que era necesaria para los tejidos y que era conocida con el nombre de palo do Brasil. De ahí proviene el nombre de Brasil, ¿sí? Muy bien, entonces prácticamente se generó lo que es una discordia en general, ¿no? Y aquí directamente el Papa tuvo que intervenir y firmar el Tratado de Tordesillas, ¿sí? El tratado en el cual se mencionaba que la parte izquierda tendría que ser para los españoles y la parte derecha, en este caso, tendría que ser los portugueses en general, ¿no? Y que prácticamente lograron establecer lo que son características y más que todo el mantener lo que es una negociación, por decirlo así, bastante clara entre estas dos potencias, ¿no? Aquí podemos observar de igual manera pues la llegada de Cristóbal Colón con los nativos del continente americano, ¿sí? Y aquí directamente lo que son contactos con las culturas, ¿no? Hablando directamente de los incas, hablando directamente de los aztecas en Centroamérica, ¿no? Muy bien. Pasamos a los avances en, en los conocimientos y la tecnología, ¿no? Antes de avanzar, pregunta, ¿cómo se llamaba el instrumento que utilizaban para los viajes en los barcos o en las galeras? ¿Sí? ¿Qué instrumento funcionaba como una brújula? ¿Cómo se llamaba, señor Marco? 10 en este momento. El astrolabio, muy bien. 10. El astrolabio que funcionaba como brújula, ¿no? Excelente. Ahora sí, la era de las exploraciones se inició durante el Renacimiento. El Renacimiento fue una época de conocimientos nuevos, ¿no? Varios avances de la época facilitaron la tarea de los exploradores al aventurarse en lo desconocido. Un avance clave se logró en la cartografía, ¿sí? La cartografía es el arte y la ciencia de trazar mapas, ¿no? Y obviamente eran utilizados para estos viajes. A principios del siglo XV, un erudito italiano tradujo del griego al latín un libro antiguo llamado Guía de la Geografía. Ptolomeo había escrito el libro durante el siglo II, ¿sí? Los ejemplares impresos del libro inspiraron un interés renovado por la cartografía, ¿no? Los cartógrafos europeos aprovecharon el trabajo de Ptolomeo para trazar mapas más precisos, ¿no? Los descubrimientos de los exploradores proporcionaron nueva información a los cartógrafos en general, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, la tecnología, sí, el conocimiento, las disciplinas, se fortalecieron en el Renacimiento, ¿no? Y la disciplina que prácticamente floreció fue la cartografía, que es el arte directamente de trazar mapas, ¿sí? Para determinar lo que son territorios exactos, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, si yo quisiera ubicarme en algún sitio, en algún lugar que yo desconozco, ¿cómo haría directamente para llegar? ¿Qué utilizaría? Un mapa, muy bien, excelente. ¿Qué más utilizaría para llegar a un sitio que desconozco? Aparte del mapa, ¿qué más? En la actualidad, ¿qué instrumentos, sí, tenemos que nos ayudan a mejorar lo que es la ubicación? Señor Marco, muy bien. ¿Qué instrumentos más, no? Como ustedes saben, con la tecnología que nosotros tenemos acá, prácticamente lo podemos ubicar, en este caso, con el GPS y con el celular en general, ¿no? Pero para aquella época, prácticamente
el crear mapas, ¿sí? El trazar lo que es el relieve, eso permitía directamente una mejor acercación al sitio, ¿sí? Al lugar que nosotros directamente íbamos a explorar, ¿no? Entonces, prácticamente esta disciplina fue mejorando con la finalidad de que las rutas de navegación fueran las más viables, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos pues algunos mapas o algunos avances científicos que lograron realizar los europeos, ¿no? Aquí tenemos directamente el astrolabio, aquí tenemos lo que es un poco del estudio de las herramientas, hablando de la navegación, hablando de la exploración y sobre todo podemos establecer lo que es la creación de la máquina de la impresora como tal, ¿no? Entonces, miren, eso también facilitó para la creación de los mapas, ¿sí? Excelente. Pasamos directamente a los avances de igual manera en el tema de las embarcaciones, ¿no? En estas velas se podían cambiar de posición para aprovechar el viento sin importar la dirección en que soplara, ¿no? Junto con las mejoras en los barcos, los nuevos instrumentos de navegación ayudaron a los marineros a navegar en mar abierto con más seguridad, ¿no? Hacia fines del siglo XV, la brújula había sido muy perfeccionada. Los marineros usaban brújulas para hallar su rumbo o dirección a tomar, ¿no? Muy bien. Antes de avanzar, ¿cómo se llamaba la disciplina que se encargaba de trazar mapas? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba, señor Marco? Díez en este momento. Cartografía, muy bien, excelente, ¿sí? Que era utilizada directamente para el relieve como tal, ¿no? Y en este caso, las velas también fueron utilizadas para la navegación, eso directamente que nos ayudaban en las embarcaciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos las embarcaciones en las cuales directamente llegó Cristóbal Colón. Aquí tenemos pequeñas galeras que prácticamente servían para el comercio entre los europeos y sobre todo les servía también para adentrarse en sitios que no eran explorados, ¿no? Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos determinar, ¿no? Que Europa, prácticamente hablando de España, de Portugal, fueron las primeras potencias mundiales en viajar, ¿sí? En explorar lo que es el mundo en general, ¿no? Y sobre todo aprovechando las rutas de navegación, ¿sí? Aprovechando las rutas de navegación y eventualmente, pues, llegando a tener lo que son contactos con culturas, hablando del continente americano, y después finalmente conquistarlas en general, ¿no? Por ejemplo, si en América del Sur la civilización inca fue conquistada por Francisco Pizarro, ¿cómo se llamaba el español que conquistó el centro de América? Sí, especialmente en México. ¿Cómo se llamaba el conquistador de México, señor Marco? Ya, muy bien, señor Marco. Señor Javier, ¿sí? ¿Cómo se llama el conquistador de México? Sí, no, 10 en este momento. A ver, ¿cómo se llamaba? Ya, muy bien, estamos respondiendo. Excelente. Ya, muy bien, estamos respondiendo. Muy bien, 10 en este momento. Los primeros 10, en este caso, de este nuevo año lectivo, ¿no? Muy bien. Diego Velázquez, casi, casi, pero no. Muy bien, casi, casi. Dentro de los conquistadores, bueno, en el caso directamente de Centroamérica, de México en especial, prácticamente fue Hernán Cortés, ¿no? Muy bien. Si bien es cierto,
Estos exploradores prácticamente llegaron a nuestros territorios, tuvieron contactos con los pueblos indígenas, en este caso, y eventualmente pues los conquistaron y los derrotaron, ¿no? En el caso de los incas, ¿cómo se llamaba el líder que estaba a cargo en ese momento cuando tuvo el contacto con Pizarro? ¿Cómo se llamaba ese Zapa Inca? Si recordamos un poquito, ¿cómo se llamaba? 10 en este momento. ¿Cómo se llamaba? Muy bien. Señor Marco, sí, estamos respondiendo muy bien. ¿Cómo se llamaba el Inca que en su momento tuvo contacto con los españoles? Hablando directamente de Francisco Pizarro. Sí, dígame, muy bien, Atahualpa, ¿no? Excelente, 10, que prácticamente logró tener ese contacto, sí, y obviamente pues después los españoles tomaron su territorio, ¿no? Muy bien, pero prácticamente podemos establecer de que Europa, ¿sí? Con la finalidad de extender sus territorios, con la finalidad de mejorar su comercio, ¿sí? Prácticamente dio paso para conocer nuevos territorios, hablando del continente americano, y eventualmente, pues, conquistarlos en general, ¿no? Y como ustedes saben, bien o mal, estas exploraciones permitieron a que los europeos lleguen a nuestros territorios y eventualmente creen sus propias sociedades, ¿no? Excelente. Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Sí, ¿no? ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor? Ya, listo, muy bien, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar hasta ahí nada más, chicos, ¿sí? Por el momento, ¿ya? Y como les decía, por favor, a medida de que nosotros sigamos teniendo clase los días domingos, eventualmente nos pueden aparecer lo que son dudas e inquietudes, ¿no? Como les mencionaba, directamente pues lo podemos, se pueden comunicar conmigo mediante la plataforma del Canvas, ¿no? En este caso, la plataforma está habilitada todo el tiempo, ustedes directamente me pueden escribir y yo con toda la confianza del mundo, sí, yo les voy a responder, ¿no? Así que nunca se queden con la duda y recuerden que aquí estamos siempre todos para ayudarnos en general, ¿no? De mi parte, chicos, pues les deseo que tengan un bonito día, les deseo una excelente vida y sobre todo, pues, un excelente año lectivo, ¿no? Que a todos nos vaya muy bien y que día tras día nos siga acercando a nuestro objetivo principal, que es la graduación, ¿no? Como les decía, cualquier duda, cualquier inquietud, aquí estamos para ayudarnos, ¿no? De mi parte, un excelente día, se cuidan mucho, que Dios me los bendiga siempre, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, ¿sí? Cuídense mucho.